Theo encubierto encontró a una nueva cajera llorando en la sala de descanso. Lo que ella dijo a continuación le destrozó el corazón. Bajo la tenue luz amarilla de la sala de descanso, Ethan se detuvo en el umbral. Un suave zumbido de la máquina de refrescos llenaba el silencio, pero fue el sonido de un llanto ahogado lo que lo paralizó. En el sofá desgastado cerca de los casilleros, una joven estaba encorvada, con los brazos abrazándose a sí misma. Su cabello rubio se pegaba a sus mejillas húmedas, atrapando la luz como hilos de oro opacados por la tristeza. Dio un paso cuidadoso. ¿Por qué estás llorando aquí sola?, preguntó con voz baja y suave. La mujer se enderezó bruscamente, sobresaltada. Se secó los ojos rápidamente, pero no lo miró. Su voz era firme, aunque cansada. Si acabas de perder a tu mamá y aún tienes que sonreír a los clientes, tú también llorarías. Ethan se detuvo en seco. No se lo había esperado. Había entrado por una botella de agua no para toparse con el dolor de otra persona. El peso de sus palabras le golpeó el pecho. Lo siento, dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza, restándole importancia a la disculpa. Se recostó con los ojos secos ahora pero distantes. Su uniforme estaba ligeramente arrugado, la etiqueta con el nombre torcida. Lisa. Ethan miró hacia el mini refrigerador pero no se movió. El silencio entre ellos no era incómodo. Estaba lleno de cosas no dichas. Normalmente él le daría espacio a la gente, pero esta vez no. Soy Ethan, dijo, ofreciendo su nombre como una rama de olivo. Lisa lo miró, viéndolo realmente ahora, evaluando, juzgando si era solo otra persona que olvidaría sus lágrimas en minutos. Después de una pausa dijo, Lisa, él quería decir más, ofrecer algo. ¿Quieres estar sola?, preguntó en su lugar. Ella se encogió de hombros a medias. No importa. Me quedan 5 minutos, él miró el reloj. Ella tenía razón. En unos minutos volvería a su caja registradora escaneando comestibles, fingiendo que su mundo no se había derrumbado. Él se sentó en el banco frente a ella. No quise entrometerme. Simplemente lo entiendo sobre perder a alguien. Lisa lo miró sorprendida, pero se mantuvo en silencio. Es difícil de explicar a la gente que no lo ha vivido, dijo. Esperan que llores en silencio, que te tomes un día libre y luego vuelvas como si estuvieras reparada. Lisa soltó una risa amarga. Exacto. Él asintió. Siguen adelante. Creen que tú también lo has hecho. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero en cambio se quedó mirando el suelo, golpeando ligeramente el pie, contando el tiempo hasta que tuviera que volver a ponerse la máscara. Tan la observó, había algo en su silencio, algo fuerte. Él había conocido el dolor, lo había visto en el espejo, pero el suyo era diferente, fresco, crudo y silenciosamente inquebrantable. Ella es del tipo que se rompe en silencio, pensó, pero aún así se presenta. Cuando se levantó para irse, se detuvo. Si alguna vez quieres hablar, dijo, o no hablar, estoy cerca. Lisa no respondió, pero cuando se dio la vuelta para irse, notó que sus ojos lo seguían, solo por un segundo, no con curiosidad, no con sospecha, solo reconocimiento, el tipo de reconocimiento que un soldado le da a otro en un campo de batalla. Regresó a las luces brillantes de la tienda, con el corazón un poco más pesado, su mente todavía reproduciendo su voz. No fue solo su tristeza lo que se quedó con él, fue la fuerza que le llevó cargarla tan silenciosamente. A los 35 años, Ethan Aile era un nombre muy conocido en el mundo minorista. Era el fundador y CEO de Ethan Mart, una cadena de supermercados que había crecido rápidamente durante la última década, pero pocos sabían por qué la había fundado. La visión de Ethan había nacido de la pérdida, la muerte de su madre y la esperanza de que pudiera crear algo mejor para personas como ella. Elaine Aile había sido una madre soltera y cajera, trabajando turnos largos y llegando a casa exhausta, pero nunca dejando de sonreír mientras arropaba a Ethan en la cama. Ella le enseñó que la amabilidad no era opcional, era una forma de vida. Nunca vivió para ver su éxito, pero Ethan había prometido que sus sacrificios no serían en vano. Cuando abrió el primer Ethan Mart a los 25 años, no se trataba solo de comestibles, se trataba de dignidad. Se aseguró de que los empleados tuvieran días de enfermedad pagados, turnos flexibles y salas de descanso con sofás y café de verdad, no solo máquinas expendedoras, y funcionó. La empresa creció y durante un tiempo también lo hizo el corazón detrás de ella, pero algo cambió a medida que el negocio se expandía. Más tiendas, más ejecutivos, más inversores. Ethan comenzó a notar cosas. Los informes de la tienda parecían sólidos, pero la rotación de empleados aumentaba. Los gerentes hablaban en números, no en nombres. Palabras como eficiencia y control de costos reemplazaron el respeto y el bienestar. Luego llegó la carta dejada anónimamente en su escritorio. Era contundente pero honesta. Un gerente de tienda de mucho tiempo describía un lugar de trabajo desprovisto de sus valores originales. Agotamiento, presión, miedo. Empezaste algo bueno, decía la carta, pero ya no lo sentimos. Construiste esta empresa con el corazón, pero parece que el corazón se ha ido.
Ethan la leyó 3 veces. Esa noche no durmió, recordó ser un niño y ver a su madre llorar en la cocina después de ser regañada por darle un sándwich a un hombre hambriento. Se había prometido a sí mismo entonces, si alguna vez dirijo algo, nadie será castigado por ser amable. Ahora, sentado en una oficina en un rascacielos con vista al horizonte, se preguntó si había roto esa promesa. La decisión llegó rápidamente, pero no por impulso. Era necesaria. Si quería la verdad, no la encontraría detrás de un escritorio de caoba con un traje a medida. Tenía que volver al piso, a la gente. Se haría pasar por un empleado. Sin prensa, sin ayuda, solo Ethan, despojado de su título, trabajando como un empleado regular. Eligió una tienda lejos de la sede, la tienda 48, una ubicación suburbana tranquila donde nadie lo conocía. Allí solicitó empleo con el nombre de Ethan J. y comenzó desde abajo, asociado de almacén, trastienda, turnos nocturnos. Su trabajo era simple: descargar palés, fregar pisos y sacar la basura. Así, en una fría tarde de miércoles, Ethan se encontró empujando un trapeador por el pasillo trasero, el sudor acumulándose en su cuello, los brazos doloridos por levantar cajas de agua embotellada. Los clientes pasaban junto a él, los empleados ofrecían corteses asentimientos. Nadie lo sabía, y por primera vez en años Ethan se sintió arraigado. No había oficina de esquina, no había amortiguadores, solo él cara a cara con la misma cultura que había creado, o quizás perdido. Se secó las manos con una toalla mirando la larga fila de estantes. Hice una promesa, murmuró, y necesito saber si la rompí. Los turnos nocturnos en la tienda 48 eran más tranquilos que los diurnos, pero Ethan se había dado cuenta de que era entonces cuando las partes más verdaderas de las personas se revelaban. Bajo las luces fluorescentes, despojadas de la prisa y el ruido, el ritmo de la tienda se ralentizaba hasta convertirse en algo casi humano. Fue entonces cuando empezó a notarla. Lisa, ella trabajaba en la caja 3, siempre tomaba el turno de cierre y rara vez hablaba a menos que le hablaran. Era delgada, de piel pálida y cabello rubio largo que llevaba recogido en una cola de caballo suelta, pero lo que sorprendió a Ethan no fue su apariencia, fueron sus ojos. Había algo en ellos que no podía nombrar. No tristeza exactamente, sino una cierta quietud, como alguien que había aprendido a vivir con algo de lo que nunca se había curado del todo. Siempre fue amable con los clientes, pero no de una manera forzada. Era una amabilidad tranquila, real. Cuando un anciano se acercó a su caja con $2 menos para la compra, ella sacó el cambio de su propio bolsillo sin dudarlo y le dijo que no se preocupara. Cuando el niño pequeño de una joven madre hizo una pataleta y derribó una exhibición, Lisa se arrodilló tranquilamente para ayudar a limpiar mientras ofrecía una palabra amable para calmar a la mujer asustada. Tomaba turnos que nadie más quería. Salía tarde. Ethan una vez la vio limpiar un derrame de café que ni siquiera era de su departamento simplemente porque nadie más lo había notado. Nunca se quejó, nunca esperó elogios, simplemente hacía lo que había que hacer, y sin embargo nunca sonreía con toda la cara. Ethan la observaba desde lejos, no de una manera intrusiva, sino observadora. Cada vez que la veía interactuar con un cliente, se encontraba tratando de leer entre sus gestos. La forma en que apretaba el mostrador un segundo más después de un intercambio particularmente grosero. La forma en que se daba la vuelta rápidamente después de una risa cortés, como si temiera que la máscara pudiera caerse. Una noche la vio caminando sola hacia la sala de descanso al final de su turno. Sus hombros estaban tensos. Miró por encima del hombro una vez, luego desapareció detrás de la puerta giratoria. Esa fue la primera vez que se preguntó qué carga llevaba. No podía dejar de pensar en ella. No era romántico, al menos no todavía, pero era algo más profundo, algo así como reconocimiento. Vio en ella la fuerza silenciosa de alguien que soportaba, que seguía adelante, no porque tuviera la energía, sino porque no tenía otra opción. Ethan había pasado la última semana empujando carros, reponiendo estantes y limpiando frascos rotos. Su cuerpo le dolía en lugares que había olvidado que podían doler, pero nada lo inquietaba tanto como la presencia de esta chica que llevaba su dolor como una segunda piel. Una noche, mientras pasaba por su caja durante el cierre, escuchó a un cliente ladrarle por escanear un artículo 2 veces. Ella se disculpó de inmediato, anuló el duplicado y le entregó el recibo a la mujer con manos firmes. Cuando la clienta se alejó, Ethan vislumbró el rostro de Lisa. Todavía sonreía, pero sus ojos parecían estar en otro lugar por completo. Fue entonces cuando lo comprendió. Cualquiera que fuera el dolor que sostenía era viejo, gastado, como un abrigo al que se había acostumbrado a usar. ¿Por qué se queda aquí? Se preguntó Ethan más tarde esa noche mientras estaba sentado solo en la sala de descanso. ¿Por qué una chica como ella elige esta vida? ¿Es realmente una elección? Pensó en su madre, en cómo ella le había sonreído incluso cuando su mundo se estaba desmoronando, en cómo ella había dicho que algunas personas dan más de lo que deberían porque temen que nadie más lo haga.
Miró hacia la puerta por donde Lisa había pasado antes y pensó, ella no es solo otra empleada, hay algo más, algo que necesito entender, y a partir de ese momento Ethan comenzó a observar con más cuidado, no por sospecha, sino desde un lugar de tranquila reverencia. Había más en Lisa de lo que se veía a simple vista, y él podía sentirlo en sus huesos. Fuera lo que fuese, iba a cambiarlo todo. La puerta de la sala de descanso crujió cuando Ethan la abrió esperando silencio, pero en el momento en que entró se detuvo. Allí estaba de nuevo, Lisa sentada al borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas, una fotografía gastada fuertemente agarrada en sus manos. Su espalda estaba ligeramente encorvada, su postura rígida, como si estuviera tratando de mantenerse unida por pura voluntad. Sus ojos no se encontraron con los suyos, pero tampoco le dijo que se fuera. Lo siento, dijo Ethan suavemente de pie cerca de la puerta. No quise entrometerme. Lisa apenas negó con la cabeza. Sus dedos temblaron al apretar los bordes de la foto. Está bien. Solo necesitaba un momento. Ethan se movió silenciosamente al banco frente a ella y se sentó sin decir una palabra. No quería romper el frágil equilibrio que la mantenía sin desmoronarse. Lisa miró fijamente la foto sin verla realmente. Su voz, cuando llegó, era baja y quebradiza. He estado cometiendo errores en la caja. Introduje el precio equivocado 2 veces hoy. Olvidé embolsar los productos de una mujer. Me gritó delante de toda la fila. Dijo que era inútil. Ethan permaneció en silencio. Ni siquiera pude mirarla a los ojos. Lisa continuó. Quería disculparme, pero las palabras simplemente no salían. Tengo la cabeza en otra parte. Sus labios se apretaron en una fina línea. Apartó la mirada, con la mandíbula apretada como si estuviera tratando de atrapar las emociones que se le subían por la garganta. Pedí un día libre más, dijo después de una pausa. Solo uno, pero el gerente dijo, si falto 2 días en un mes me quitarán del horario. Ethan sintió que la ira le subía al pecho, pero la tragó. Esto no se trataba de él. No puedo permitirme perder este trabajo, dijo Lisa con la voz quebrada. Mi hermanito solo tiene 6 años, necesita comida, ropa, un techo. Soy todo lo que tiene ahora. Hizo una pausa y su respiración se entrecortó. No deja de preguntar por ella, susurró todas las noches. ¿Cómo está mamá hoy? ¿Recibió mi dibujo? Todavía está cansada. Su mano temblaba más ahora y se las llevó a la cara, protegiendo su expresión mientras sus hombros se encorvaban hacia adentro. No puedo decírselo, dijo a través de sus manos. No puedo ser yo quien lo diga. Él le hace dibujos todas las semanas. Yo los envío a ninguna parte y finjo que todavía está demasiado débil para responder. Todas las noches miento y todas las mañanas lloro antes de que se despierte. El pecho de Ethan se apretó, no había palabras para esto, ningún consuelo lo suficientemente grande como para envolver el peso que ella llevaba. Tengo miedo, susurró Lisa, finalmente bajando las manos. Tengo miedo de que cuando se entere deje de sonreír, de que pierda el último pedazo de ella que me queda. Ethan la observó, el silencio en la habitación ahora denso, doloroso. Ella lo miró con los ojos rojos pero secos. Siento que me estoy rompiendo, pero no tengo tiempo para romperme. Él asintió lentamente, su voz apenas audible. No deberías tener que cargar con esto sola. Lisa soltó una risa hueca, pero lo hago. Esa es la cuestión, nadie más va a intervenir. Si me desmorono, todo se desmorona conmigo. Se recostó en el sofá, la fotografía ahora descansando en su regazo. Ethan la miró, 3 caras sonrientes, una de ellas un niño con ojos brillantes y una sonrisa desdentada. ¿Ese es él?, preguntó Ethan suavemente. Ella asintió. Tommy, todavía no sabe lo que es el dolor y estoy haciendo todo lo posible para que siga así un poco más. Se sentaron en silencio por un momento. La máquina expendedora zumbando, el reloj haciendo tic-tac, incluso el zumbido lejano de la tienda afuera. Todo se desvaneció en el fondo. Ethan quería prometerle algo, cualquier cosa, que estaría bien, que las cosas mejorarían, pero todo lo que podía hacer era sentarse a su lado y sentir la gravedad de su mundo presionándolo. Ella se secó la cara con la manga de su uniforme y se levantó lentamente. Debería volver, dijo con voz baja pero firme. Ethan también se levantó. Si alguna vez necesitas algo, solo dilo. Lisa no respondió de inmediato. Luego, casi imperceptiblemente, asintió levemente y salió con la foto aún en la mano. Y Ethan, que se quedó en silencio, supo que algo había cambiado. Había visto dolor antes, pero no así. Acababa de adentrarse en la oscuridad de Lisa y la había encontrado llena de una luz tan feroz que le dolía el pecho. Era una noche tranquila en la tienda. Los pasillos estaban casi vacíos, el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio. Ethan, terminando su turno, limpiaba un estante en la sección de congelados, cuando notó a Lisa en el pasillo adyacente, arrodillada junto a las latas de sopa, organizando metódicamente con un enfoque mecánico. Sus movimientos eran agudos, precisos, pero carecían de energía. Sus ojos miraban al frente desenfocados. Él vaciló, luego se acercó. «¿Necesitas una mano?».
Lisa levantó la vista sobresaltada, luego logró una pequeña y cansada sonrisa. Estoy bien, solo manteniéndome ocupada. Ethan se agachó a su lado y comenzó a apilar latas. A veces eso ayuda. El silencio siguió, pero no fue incómodo. Luego Lisa habló con voz suave. ¿Alguna vez conociste a alguien? Solo una vez, pero lo cambió todo. Él la miró sorprendido. Sí, creo que sí, Lisa asintió. Mi mamá solía decir que había alguien así para ella. Ethan hizo una pausa. ¿Quién? Ella estaba conduciendo tarde hace 10 años. Llovía mucho. Su coche se salió de la carretera y cayó a una zanja. Estaba atrapada, asustada. La voz de Lisa bajó, teñida de algo reverente. Dijo que un joven se detuvo. Tendría unos 20 años. La sacó, la llevó al hospital, se quedó todo el tiempo, discutió con las enfermeras para que la atendieran más rápido. La respiración de Ethan se entrecortó, nunca supo su nombre completo. Él le dijo que era Jonathan, Jonathan Isle. El nombre sonó como una campana en la mente de Ethan y por un momento todo se congeló. Jonathan Isle. Era su nombre antes de que lo cambiara legalmente, justo antes de fundar la empresa. A los 25 años había querido un nuevo comienzo. Había tomado su segundo nombre, dejó atrás a Jonathan y se convirtió en Ethan Isle. Recordó esa noche, la lluvia torrencial, el coche volcado en una zanja, una mujer herida, asustada. Había roto una ventanilla, la había sacado y la había llevado al hospital más cercano, esperó hasta que la admitieron. Ella le había dado las gracias. Él asintió, dijo que no era nada y se fue. Ahora estaba aquí 10 años después, escuchando a Lisa contar la historia. Ella siempre lo llamó su ángel. Lisa dijo que no solo le salvó el cuerpo. Le recordó que las personas buenas todavía existen, que la amabilidad importaba. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Sus bordes estaban gastados. Ella escribió esto, dijo Lisa. Nunca lo envió, lo guardó junto a su cama, se lo entregó a Ethan. Él lo tomó con dedos cuidadosos, desdoblándolo lentamente. Al joven que me sacó de los escombros. Puede que nunca sepas lo que hiciste por mí esa noche, pero no solo salvaste mi cuerpo, salvaste mi creencia en las personas, en la decencia, en el bien. Si mi hija te vuelve a encontrar, espero que vea lo que yo vi. Un corazón que no dudó. Si ya no estoy para entonces, por favor, sabe que me diste más de una noche de vida. Me diste 10 años más con mis hijos. Gracias, Elaine Carter. Elaine, ese era su nombre. La garganta de Ethan se apretó. Miró a Lisa, la comprensión se instaló con todo su peso. Ella era la chica de esa noche. Tenía 14 años entonces. La recordó vagamente, esperando en un pasillo con un libro para colorear, con una coleta rubia, ojos grandes llenos de preocupación. Ahora aquí estaba ella, crecida, herida, fuerte, y él había estado a su lado durante semanas sin saberlo. Ella no tenía idea de que el hombre de la historia estaba sentado frente a ella. ¿Estás bien?, preguntó Lisa, notando el cambio en su expresión. Ethan asintió lentamente, doblando la carta con manos temblorosas y ofreciéndosela de vuelta. Sí, es una carta poderosa. Lisa sonrió suavemente. Creía que personas como él eran raras, personas que hacían el bien y no querían nada a cambio. Ethan respiró hondo, forzándose a mantenerse firme. Parece que dejó una huella. Los ojos de Lisa se humedecieron. Lo hizo. Se guardó la carta y se levantó, sacudiéndose los pantalones. Ethan permaneció inmóvil, sus pensamientos girando. Era realmente ella. Era esta chica, esta mujer, la misma niña que una vez le dibujó un ángel con alas de crayón y le agradeció por salvar a su madre. Y si es así, ¿qué hacía ahora que el destino los había unido de nuevo? Ethan se sentó en el suelo de su apartamento esa noche, rodeado de cajas que no había abierto en años. La tenue luz de la lámpara proyectaba largas sombras sobre el cartón desgastado y las pilas de viejos cuadernos, recibos y recuerdos de una vida diferente. Sus manos se movían lenta y metódicamente, como si tuvieran miedo de encontrar lo que buscaban. La carta que Lisa le había mostrado seguía resonando en su mente. Jonathan Isle, el nombre de su madre, Elaine. La noche del accidente, todo encajaba demasiado perfectamente. Necesitaba estar seguro. Buscando en una de las últimas cajas, Ethan lo encontró. Un diario de cuero desgastado, los bordes deshilachados, el lomo casi roto. Era el diario que había llevado a los 20 años, cuando todavía escribía pensamientos en lugar de teclearlos en un teléfono. Hojeó las páginas, notas sobre ideas de negocios tempranas, recordatorios, entradas cortas sobre noches largas y sueños que apenas recordaba. Luego lo encontró. Escondido entre dos páginas, cuidadosamente prensado entre papel y cuero, había un pequeño dibujo. El papel estaba descolorido ahora, sus bordes rizados por el tiempo, pero la imagen era inconfundible. Un boceto infantil con crayones de un ángel sonriente con grandes alas y un halo dorado, y en la parte inferior, escrito con letras grandes e irregulares, «Gracias, hombre guapo, por salvar a mi mamá, Lisa». Ethan se congeló, su respiración se atascó en su pecho mientras trazaba las líneas con las yemas de sus dedos. El ángel tenía el pelo castaño y una camisa azul, justo como él había vestido esa noche.
Las alas estaban torcidas, la cara toscamente dibujada, pero el mensaje era claro. Recordó ahora que fue solo unos días después del accidente. Había vuelto a ver a Elaine para asegurarse de que se estaba recuperando. Ella lo había invitado a su modesto hogar, un pequeño alquiler en una calle tranquila. Los muebles eran viejos, la cocina olía a pan caliente, y las paredes estaban llenas de fotografías de una vida construida con amor. Lisa había estado allí, tal vez de 14 años, una chica delgada con el pelo rubio brillante recogido en una coleta desordenada y ojos demasiado grandes para su cara. Había asomado la cabeza por la esquina tímidamente al principio, luego corrió hacia él sosteniendo el dibujo con ambas manos. Te hice esto, había dicho, sonriendo. Eres como un ángel de la vida real. Él había reído torpemente, halagado pero inseguro de cómo responder. Tomó el dibujo, le dio las gracias y prometió guardarlo. Y lo había hecho hasta esa noche, lo había olvidado. Ahora, 10 años después, la misma chica, ahora una joven, estaba de vuelta en su vida, rota pero valiente, cargando el peso de un mundo que nunca la había tratado con facilidad. Miró fijamente el dibujo, con un nudo en la garganta. Las emociones lo invadieron, incredulidad, tristeza, asombro. El tipo de asombro que llega cuando el universo da la vuelta y vuelve a poner a alguien que una vez conociste en tu camino. Justo cuando finalmente eres capaz de entender por qué, las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella lo había llamado un ángel guardián, pero la verdad era que él solo había estado allí por un momento, una luz pasajera en una de las noches más oscuras de la vida de su madre. Sin embargo, de alguna manera ese momento había importado. Había vivido en Lisa, en su madre, en esa carta que nunca había enviado. Y ahora ella estaba sufriendo, sola, cargando no solo su dolor, sino la responsabilidad de criar a su hermano menor, trabajando hasta el agotamiento solo para sobrevivir. Y aún así había conservado la dulzura que su madre había amado, la decencia, la fuerza. Ethan se secó la cara con la manga de su camisa, tratando de calmar su respiración. Ella me recordaba, susurró, todo este tiempo, pero ella aún no lo sabía. No sabía que el hombre que reponía los estantes junto a ella, que la había escuchado en silencio mientras lloraba, era el mismo de esa noche. El hombre que una vez había dibujado con alas y llamado Ángel. La comprensión fue abrumadora. Se sentó en silencio, con el dibujo en su regazo, el corazón le dolía de una manera que no había sentido en años. El pasado y el presente habían chocado, y en el medio estaba Lisa, no solo una chica con una sonrisa triste. Era un pedazo de una promesa que había hecho mucho tiempo atrás, un símbolo de algo que pensó que había perdido en el ruido de las salas de juntas y los plazos. Dobló el dibujo con cuidado y lo volvió a guardar entre las páginas del diario, pero esta vez no para olvidarlo. No, ahora era un recordatorio, una guía. Miró por la ventana hacia la noche tranquila y susurró a las estrellas, ella me dio esto una vez, quizás ahora es mi turno de devolverle algo. Y con eso Ethan supo que no se iría, esta vez no. Todo está escrito con precisión en el tono y la estructura que has establecido. El aire de la mañana era fresco mientras Ethan estaba afuera de la tienda, tomando su café y observando a los camiones de reparto descargar su mercancía. Para cualquiera que pasara, era solo otro trabajador de turno temprano esperando para fichar, pero por dentro su mente iba a 1000 por hora. Tenía un plan, uno tranquilo, uno suave. Un plan nacido no del deber, sino de algo mucho más personal. Esa semana, Ethan estableció un canal de apoyo privado a través de la organización sin fines de lucro que había fundado años atrás en nombre de su madre. Todavía activa, pero ahora bajo el radar. Bajo el alias de un amigo de tu madre, comenzó a enviar paquetes de ayuda semanales al apartamento de Lisa. Cada caja estaba cuidadosamente ensamblada, comestibles saludables, artículos de tocador, pequeños juguetes y útiles escolares para su hermanito, y a veces, escondida entre los artículos, una nota escrita a mano en papel sin marca. No estás sola, sigue adelante. O tu fuerza es vista incluso cuando te sientes invisible. Sabía que al principio ella sospecharía, pero también sabía que necesitaba volver a creer en la gracia, en la bondad invisible, tal como su madre lo había hecho una vez. Luego vino la canción. Una noche en la sala de descanso, Ethan había escuchado a Lisa tararear suavemente mientras doblaba recibos, solo unas pocas notas débiles, casi perdidas en el zumbido de la máquina expendedora. Pero él la reconoció. Era la misma melodía que su madre había tarareado años atrás en aquella habitación del hospital, una canción de cuna transmitida de generación en generación. La grabó discretamente en su teléfono y luego se la envió a un amigo compositor con una simple petición. ¿Puedes convertir esto en algo que ella nunca olvidará? La pieza final llegó una semana después. Una delicada versión acústica de la melodía, entretejida suavemente con el propio tarareo de Lisa, conservada como un recuerdo bajo acordes de piano y cuerdas. Ethan la colocó dentro de una pequeña caja de música de madera. La envolvió cuidadosamente, añadió una nota.
Para las noches en que el silencio es demasiado fuerte, ella todavía está contigo y la dejó en su puerta sin remitente. Pero había una pieza final del rompecabezas, una que había guardado durante 10 años el dibujo. Lo había conservado desde el día en que ella se lo entregó, un boceto con crayones de un ángel sonriendo bajo un halo dorado. Las alas eran irregulares, las líneas inestables, pero estaba lleno de tanta calidez infantil, tanta fe. Gracias, hombre guapo, por salvar a mi mamá, Lisa. Lo llevó a una tienda de enmarcados en el centro, pidió cristal de museo. Sin adornos, solo conservación. En la parte inferior del marco, añadió una sola línea en letra dorada. Guardado siempre. Cuando estuvo listo, lo envolvió en papel suave y lo hizo entregar en la tienda, dirigido solo a Lisa, casillero del personal, sin remitente, sin mensaje. Esperó en la sala de descanso mientras el gerente de turno le entregaba el paquete. Ethan fingió estar concentrado en un portapapeles mientras la observaba con el rabillo del ojo. Lisa despegó el papel lentamente, con el ceño fruncido. Luego, de repente, se congeló. El dibujo la miraba fijamente. Su propia letra desvanecida por 10 años. Su propia letra infantil. La respiración se le atascó en la garganta. Se sentó lentamente en el sofá agarrando el marco. Sus dedos temblaron mientras trazaba el cristal. Sus labios se abrieron pero no salieron palabras. Luego, finalmente, su voz se quebró en el silencio. ¿Quién guardaría esto durante 10 años? Susurró. Ethan no se movió, dejó que el momento respirara. Lisa se llevó el marco al pecho como algo sagrado. Las lágrimas brotaban libremente ahora, sin reservas. El dibujo había regresado a ella no solo como papel y tinta, sino como prueba de que alguien en algún lugar había recordado a su madre. ¿La recordaba? Susurró de nuevo, con la voz quebrada. ¿Cómo pudo alguien conservar esto durante tanto tiempo? La caja de música yacía sin abrir a su lado. Los paquetes de ayuda seguían llegando cada semana, pero nada la conmovió tanto como esto porque esto era una parte de ella que pensó que había desaparecido en el tiempo. Y Ethan, de pie en silencio a solo unos metros de distancia, sabía que le había dado algo que ninguna cantidad de dinero podría darle. Memoria, validación, amor, silencioso, invisible, pero real. La sala de conferencias de la tienda 48 zumbaba con una tranquila confusión. Nadie sabía por qué todos los empleados, desde cajeros hasta conserjes, habían sido llamados después de su turno. Sillas forraban el suelo, había café y bocadillos. Lisa estaba sentada al fondo, la caja de música que había recibido el día anterior todavía en su bolso. Luego el gerente se hizo a un lado y presentó a un invitado especial de la corporación. Las cabezas se giraron, Ethan caminó al frente, pero esta vez no estaba uniformado. Llevaba una chaqueta Heans sin portapapeles. Tomó el micrófono y escaneó la sala. Hola, comenzó. La mayoría de ustedes me conocen como Ethan High, el tipo del almacén que no puede envolver un palé recto. Se escuchó una risa. Él sonrió, pero ese no es mi nombre completo. Soy Ethan Hale, fundé Ethan Mart hace 10 años. Se escucharon jadeos. Lisa se congeló, la respiración se le atascó en la garganta. Vine de incógnito para ver si esta compañía todavía tenía el corazón con el que empezó, dijo, y lo encontré en una cajera llamada Lisa. Todas las miradas se volvieron. Lisa parpadeó aturdida. La conocí mucho antes de saber su nombre, continuó Ethan. Hace años ayudé a una mujer en un accidente automovilístico. Tenía hijos. Uno me dio un dibujo de un ángel. Esa chica está aquí hoy. Las manos de Lisa se llevaron a la cara. Lisa, dijo suavemente, me recordaste por qué esto importa, que la fuerza no es ruidosa. A veces simplemente aparece día tras día y sigue adelante. Ella se puso de pie lentamente, temblando. La voz de Ethan se estabilizó. A partir de hoy vamos a cambiar las cosas. Esta compañía priorizará a las personas, mejores beneficios, apoyo a la salud mental y nuevos programas para ayudar a padres solteros y a personas sin hogar. Estamos reconstruyendo lo que importa. Los aplausos llenaron la sala. Lisa permaneció inmóvil, abrumada. Ethan bajó y caminó hacia ella. Le tomó la mano. Te conocí cuando tenías 14 años. Me llamaste Ángel Guardián, pero en realidad tú me salvaste. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lisa. Te he amado en silencio, dijo, no por quien querías ser, sino por quien eres, por la forma en que seguiste creyendo en el bien cuando la vida te dio todas las razones para no hacerlo, exhaló. Te amo, Lisa, no porque necesites ser salvada, sino porque me recordaste cómo vivir. Un silencio se estableció. Lisa no respondió con palabras. Dio un paso adelante y lo abrazó fuerte y segura. Luego un susurro, sí sabía que no necesitaban restaurantes finos o viajes de lujo. Ese fin de semana pasearon por su vecindario, comiendo tacos de camiones de comida, riendo bajo las tenues farolas. Lisa se sintió libre de nuevo, como si su alma tuviera espacio para respirar. Ethan no revisó su teléfono. No se apresuró, simplemente le tomó la mano como si eso significara algo. Una tarde, Lisa lo llevó a él y a su hermanito Tommy al cementerio. Colocaron margaritas blancas, las favoritas de su mamá, sobre la tumba. Tommy se arrodilló y colocó un dibujo junto a la lápida.
Ethan también se arrodilló, poniendo una mano en el hombro del niño. No conocía a tu mamá como tú, dijo suavemente, pero creo que estaría orgullosa de los dos. Tommy levantó la vista. ¿Crees que lo sabe? Ethan asintió. Ella lo sabe. Luego susurró a la tumba. Prometo que los cuidaré mientras viva. Lisa se quedó de pie en silencio detrás de ellos, con los ojos brillantes. Cuando Ethan se levantó, le tomó la mano. Juntos los tres se quedaron bajo la suave brisa, las flores balanceándose. No se necesitaban más palabras, solo la tranquila y hermosa verdad. Habían encontrado el camino de regreso al corazón. Y así, lo que comenzó con una lágrima en la sala de descanso terminó con una promesa bajo el cielo. Una promesa nacida no de grandes gestos, sino de pequeños momentos de verdad, amabilidad y amor silencioso. Ethan encontró su propósito de nuevo. Lisa encontró la fuerza para apoyarse en alguien, y Tommy encontró a alguien que nunca se iría. Si esta historia te tocó el corazón, te recordó a los héroes silenciosos que nos rodean o te hizo creer una vez más en el poder de la compasión, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí no solo contamos historias, contamos las que se quedan contigo. Suscríbete, dale me gusta y comparte para mantener vivas estas historias de esperanza. Hasta la próxima, que tu corazón sea amable y tu alma se conmueva.